Yo quería hacer una reflexión sobre todo, bueno, a las vistas de las consultas que trasladamos cuando se estaba elaborando la LOSU, que básicamente incidían en que, tal como había aprobado el Congreso en una moción que presentamos nosotros y luego se transaccionó, convenía aplicar lo que era la perspectiva, lo que se conoce como perspectiva de rural proofing o mecanismo de garantía rural a todos los procesos legislativos que hiciese el Gobierno o los organismos del Gobierno. En el fondo, no es, igual que acabamos de hablar, que la ley contempla correctamente la perspectiva de género, pues elaborar o revisar la ley desde una perspectiva territorial y, más concretamente, desde la perspectiva de si colabora o perjudica los equilibrios territoriales. Lo digo porque a veces son aspectos que se evalúan al final, porque son aspectos como muy pequeños o muy aparentemente de segundo orden cuando se elabora una legislación de este tipo, pero que denotan cuestiones muy importantes, como por ejemplo nosotros encontramos muchas universidades, en concreto la nuestra, que es la de Zaragoza, que tiene unos campus periféricos pequeños, a los que luego le falta masa crítica, normalmente de profesorado o de investigador, por ejemplo, para constituir un departamento. Esos departamentos se constituyen en el organismo central y crean dificultades de funcionamiento en los centros o los campus periféricos. Por ejemplo, podría instituirse la figura de sección departamental que estuviese en estos centros, que aplicase en aquellas áreas pequeñas, digamos, el funcionamiento de un departamento y que no fuese todo siempre obligado a referirse a la estructura central, ¿no? Por ejemplo, también hay unas cuestiones de aspectos de funcionamiento. Esa participación en la estructura central, la mayoría de las universidades la contemplan con una participación física en los órganos de dirección, lo que significa continuos traslados de ida y vuelta hacia el organismo central. A día de hoy parece algo totalmente injustificable que no pueda haber una presencia telemática con validez legal, ¿no?, en los procesos de los órganos por videoconferencia de gestión de las universidades. Hay otros aspectos como, por ejemplo, el fomento de la interdisciplinaridad. Nos encontramos que en este tipo de centros es muy habitual la figura del investigador, a su vez docente y a su vez también gestor, cuando realmente pues, la valoración actual sobrevalora o estimula la función investigadora frente a las otras. La realidad es que la vida real es interdisciplinar y la vida de estos centros es con funciones interdisciplinares que deberían ser suficientemente valoradas pues, a la hora de acceder a la promoción profesional, a la hora de obtener financiación. Son aspectos de este tipo que aparecen si aplicamos ese criterio de evaluación de la normativa, ¿no? También creemos que debe hacerse un esfuerzo por llevar institutos de investigación a las ciudades pequeñas, que, por ejemplo, cuando contempla la legislación estancias en otras universidades, se da la paradoja que en las ciudades grandes hay varias universidades y el que está obligado a hacer estancias en otras universidades basta con que la haga en otra universidad de su misma ciudad y no necesita salir de su ciudad para el que está en una ciudad pequeña. Eso le obliga a unos costes adicionales porque sí que tiene que desplazarse a otra universidad de otra ciudad, y que hubiese una igualdad de competencia y que no se pudiesen hacer las estancias en otras universidades en una universidad de la misma ciudad, ¿no?, que fuese de otro tipo. Creemos que hay que fomentar la transferencia al tejido empresarial en las ciudades pequeñas, que hay que favorecer la llegada de doctorandos de otros países, que esa formación a lo largo de la vida, con la cual coincidimos, igual que la ciencia abierta, pues camina hacia la participación cada vez mayor de la ciudadanía en el proceso científico-técnico, que creemos que dará buenos resultados. Me quedo aquí porque veo que si no voy a cumplir lo que he dicho. Creo que está bien la idea de cómo trabajar de la misma manera con la perspectiva de género, tener una mirada desde perspectiva territorial. Creo que es un apunte interesante y que lo incorporo a mi bagaje también en relación a la LOSU. El elemento interdisciplinar es uno de los elementos que no he comentado, pero que forma parte, digamos, ¿no?, de mi perspectiva en este tema. Hay una frase que dije el día que tomé posesión, que decía: la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? Pues es un poco, es verdad. Es decir, los proyectos de investigación que están sacando la Unión Europea cada vez están planteados más desde retos y no desde disciplinas. Y lo que están, de alguna manera, señalando es la necesidad de trabajar de manera interdisciplinar. Por tanto, yo creo que esto es una perspectiva con la cual también yo coincido.